Saludos hermanos todos en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Para los que han visto los últimos videos, me han estado preguntando qué significa esta palabra Anahuín. Anahuín es quizás uno de los términos menos conocidos en la Biblia. Es un término bíblico y nos viene del hebreo y significa los pobres del Señor, los pobres de Yahvé. Pero no solamente los pobres, sino los humildes, los fieles que esperaban la llegada del Mesías. Los profetas son Anahuín, claro está. La mayoría de los profetas, la Virgen María, San José, Isabel, Zacarías, Juan el Bautista, y así muchos en el pueblo de Israel, la gente sencilla, la gente humilde, ¿verdad? Y con esto no se excluye a pues, quizás algunos sabios o estudiosos de la ley hebrea, algunos maestros de la ley, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionar en el evangelio que corresponde al bautismo del Señor. Para los que vivimos aquí en los Estados Unidos, el bautismo del Señor se celebra el lunes 9 de enero. O sea, el día 8 aquí en los Estados Unidos se estará celebrando la Epifanía del Señor, los magos de Oriente, la Epifanía a los magos de Oriente. Porque, como ya mencioné previamente, aquí las clases suelen comenzar después del 6, antes del 6 de enero, ¿verdad? Evangelio y reflexión dominical. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir del agua, una vez bautizado, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, como ya dije previamente, estamos reflexionando en este evangelio que corresponde al evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17, y es el evangelio, y hoy celebramos pues la solemnidad del bautismo del Señor. Con esta solemnidad del bautismo del Señor se cierra o se concluye el tiempo litúrgico de Navidad, mis queridos hermanos. Pero al mismo tiempo, el bautismo del Señor, por así decirlo, se inicia la etapa misionera y apostólica de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la liturgia nos invita a captar y hacer nuestras esas claves y actitudes en el actuar de Jesucristo.
Y primero vemos, ¿verdad?, que el Señor llega como uno más entre el pueblo, como uno más entre toda la gente sencilla, humilde, que estaba allí esperando, que reconocía en lo más profundo de su corazón que eran pecadores. Y allí estaba el Señor, ¿verdad? Y nos podemos imaginar al Señor haciendo la fila, esperando su turno. Y en Puerto Rico le solemos decir haciendo la cola, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular lo que le dice Juan a nuestro Señor Jesucristo. Primero le dice, soy yo quien debe ser bautizado por ti. O sea, que Juan está reconociendo que Jesucristo es esa persona, como nos nombran otros evangelios, que tenía que venir detrás de él. Podemos ver la rápida reacción de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice, es justo cumplir la voluntad de Dios. Y esta expresión del Señor es bien importante, y es bien importante que la entendamos, ¿verdad? Que sepamos cuál es el contexto detrás de esta expresión. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando se habla de justo, ¿verdad? La Biblia nos habla dos veces fundamentalmente de dos personas justas, de Abraham y de José, el esposo de María, ¿verdad? Y aquí la justicia, esta justicia bíblica, implica hacer todo lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y eso es bien importante hoy en día en nuestra vida cristiana, que tenemos que ser hombres y mujeres justos, o sea, que tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios. Por eso le dice, es justo, es importante que cumplamos la voluntad de Dios. Para esto es bien importante nosotros los cristianos, los bautizados, tenemos que pedirle a Dios dos dones fundamentales, ¿verdad? Primero, el don de sabiduría, o sea, de tener la ciencia de Dios, de conocer a Dios, ese don de conocer a Dios. Aquí no hablamos de sabiduría humana, no. El don de sabiduría como don espiritual, como don que lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el conocer a Dios, la ciencia de Dios, esa es la sabiduría. Y el otro don que es bien importante aquí, que debemos pedirlo, todos los dones hay, valga la ocasión de mencionarlo, todos los dones tenemos que pedirlo en la oración. Y el otro don del que hablo aquí es el don de discernimiento, ¿verdad? Para hacer lo que es justo, para hacer todo lo que le agrada a Dios. Son importantes estos dos dones, el de sabiduría y el de discernimiento, o sea, de saber realizar todo aquello, ¿verdad? Y, inclusive entre dos cosas buenas, saber realizar lo que verdaderamente nos conviene espiritualmente hablando, ¿verdad? Por eso San Pablo nos dice, todo lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos el libre albedrío, podemos hacerlo todo, pero no todo me conviene, perdón, concluye esta cita de San Pablo, ¿verdad? Todo me está permitido, pero no todo me conviene, ¿verdad? Y entonces pues hay que pedir para saber lo que me conviene espiritualmente hablando, hay que pedir el don de discernimiento. Entonces, aquí vemos que cuando Jesús sale del agua, sucede algo importantísimo que no podemos pasar por alto en esta reflexión, ¿verdad? Nos dice que cuando Jesús sale del agua, ¿verdad? Se oye una voz, ¿verdad?
y entendemos la voz del Padre y el Espíritu Santo que sale en forma de paz. Aquí tenemos dos cosas fundamentales. Aquí se da una teofanía perfecta, entre comillas, ¿verdad? Podríamos decir una perfecta teofanía. ¿Y por qué digo entre comillas? Claro está, toda teofanía es perfecta, pero aquí se manifiesta claramente la Santísima Trinidad, la Trinidad Santa, que es un solo Dios, ¿verdad? El Padre, la voz del Padre, ¿verdad? Eh, Dándonos a conocer a su Hijo y dándole todo el aval, ¿verdad? Todo que está completamente complacido en su Hijo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo. Aquí cuando nos dice en forma de paloma, algo con que yo lo puedo relacionar, sería, recordemos que cuando a los primogénitos se da en el templo para poder rescatarlos, ¿verdad? Porque los primogénitos se supone que fueran entregados a Dios, ¿verdad? Esto lo vemos en el libro de, del Éxodo, Números también lo explica, donde se supone que todo primogénito se les fuera entregado a Dios porque estaban destinados para servir a Dios. Pero entonces en el templo se le daba una ofrenda, ya fueron para realizar un sacrificio, y los más pobres, la gente más pobre, más humilde, que ofrecían una tórtola, una palomita pequeña, una tórtola, por lo menos en el Caribe la conocemos de esa forma, ¿ves? Una paloma pequeña, una tórtola, ¿verdad? Y entonces ese Espíritu Santo, pues, viene en este momento al Señor y después a los apóstoles, viene en esa forma de paloma. Claro está, eso es como decir, el Espíritu Santo se hace también, el- se forma y se hace visible de la forma que los pobres podían entender, ¿verdad? También aquí se da lo que conocemos como una epifanía, o sea, el Señor se manifiesta como Cristo, como Mesías, o sea, como el ungido a Juan y al pueblo judío, ¿verdad? Por eso es que hay tres epifanías. La primera la celebramos, la primera la Epifanía, donde el Señor se le manifiesta a los pueblos paganos, representado en los magos de Oriente, ¿verdad? Esta segunda Epifanía, el bautismo del Señor, donde el Señor se le manifiesta a Juan y al pueblo judío como Mesías, como el ungido. Por eso recibe esta unción por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la otra Epifanía también, que es la transfiguración, donde el Señor se le manifiesta a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. La transfiguración donde el Señor se le manifiesta en su forma divina a Pedro, a Santiago y a Juan, mis queridos hermanos, ¿verdad? Esas son las tres epifanías. La epifanía a los magos de Oriente, ¿verdad? El bautismo del Señor, que se considera también una epifanía a Juan y al pueblo judío, y la transfiguración del Señor, donde se le manifiesta a Pedro, a Santiago y a Juan como los tres pilares más fuertes de los apóstoles, podríamos decir, se le manifiesta, ¿verdad?, en su divinidad, mis queridos hermanos, junto a los profetas Moisés y Elías. ¿Okay? Entonces, volviendo a esta reflexión, ¿verdad? Aquí vemos la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Que donde
unge, nos dice, donde el Espíritu Santo unge al Señor para su misión, para su apostolado. Y esta función del Espíritu Santo hay que establecer que no se debió al bautismo de Jesús, sino que vemos cómo sucede. Pues nos dice, al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Por eso a veces que en nuestra oración, cúbrenos Señor con tu Espíritu, ¿verdad? Y aquí lo unge. Por eso el Cristo, el Mesías, significa el ungido, ¿verdad? Es importante que entendamos que, como ya mencioné, que esta función del Espíritu Santo no se debió al bautismo, como sucede con nuestro bautismo que es sacramento cristiano. Nuestro bautismo nos da la gracia, nos concede el Espíritu Santo de por sí. En latín le llaman es opere operato, que nos confiere la gracia por sí mismo, que opera por sí mismo, ¿verdad? Y este bautismo de Cristo, y no es por bautismo como sucede en el sacramento, como decía, porque el sacramento católico es una realidad visible de una realidad que nos lleva a una realidad invisible, mis queridos hermanos. Pero no solo invisible, sino que más bien invisible y espiritual, que es mucho más grande que algo invisible. ¿Qué significa este bautismo de Juan? Este bautismo de Juan era un bautismo de penitencia. Claro está, sabemos que Jesucristo no tenía necesidad de este bautismo de penitencia, ¿verdad? Porque al ser Dios no tiene, por su propia naturaleza, no tiene pecado. Pero entonces el bautismo que recibió el Señor de parte de Juan es símbolo de la redención, de esa redención que Él nos ofrece, mis queridos hermanos. Y depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros si aceptamos o no esa redención. Claro está. El bautismo es la puerta y el inicio de este camino de redención. Entonces, este día de la solemnidad del bautismo del Señor es una tremenda ocasión para renovar nuestro compromiso bautismal. Y cuando hablamos aquí de compromiso bautismal, hay que ser bien específico, bien claro, ¿verdad? El compromiso bautismal implica que estamos llamados a ser, al igual que Cristo, sacerdotes, reyes y profetas. Y hay que entender cada una de estas funciones, ¿verdad? Como pueblo sacerdotal estamos llamados a ofrecer el sacrificio mayor de Cristo en la Eucaristía y junto a este podamos arrimar, podamos colocar en el altar también espiritualmente hablando, decir, Señor, yo te pongo todos mis sacrificios, que comparado al de Cristo en la cruz, jamás y nunca se quedan bebés, se quedan pequeñitos, ¿verdad? Pero son sacrificios, porque son nuestros sacrificios, pero se los ofrecemos a Dios cada domingo que vamos a la Eucaristía, ¿verdad? Porque donde celebramos el sacrificio mayor, ¿verdad? Donde no solamente celebramos el sacrificio mayor, sino que es el único medio de adoración que el mismo Señor estableció, la única forma de adoración. ¿Por qué? Porque la adoración, si la vamos a ofrecer de nuestra parte a Dios, jamás y nunca puede ser perfecta. Pero cuando la ofrece Dios hacia Dios, o sea, Jesucristo como el Hijo unigénito del Padre, hacia el Padre, siempre es perfecta, ¿verdad? Por eso es para nosotros los católicos el único eh,
rito de adoración, podríamos decir, ¿verdad? El único medio de adoración, ¿verdad? De adoración solemne. Y por eso es que se nos pide a los católicos que tenemos que estar allí, no solamente en cuerpo, alma, todo nuestro ser, que esté, ¿verdad? Allí, ahí completamente. Y por eso que debemos evitar cualquier distracción, ¿verdad? Y para eso lo vamos superando en la oración, ¿verdad? Claro está. Entonces, ya dije, como pueblo sacerdotal ofrecemos el sacrificio, pero como pueblo sacerdotal también estamos llamados a interceder los unos por los otros, ¿verdad? Entonces, Pablo nos recuerda que Cristo es el único mediador, pero miren qué interesante, en este texto donde Pablo nos recuerda que Cristo anteriormente nos habla de que tenemos que interceder unos por los otros, orar unos por los otros, ¿verdad? Y eso es bien importante, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Como pueblo sacerdotal, intercedemos. Por eso cuando a nosotros nos llevan, mira, ora por mí, cualquier hermano en la calle, en el trabajo, en el mall, donde quiera, en el gimnasio, mire hermano, le voy a pedir que me ponga en oración porque tengo este problema. Pues mire, yo, por lo menos yo personalmente, Javi, yo tengo ya, por decirlo así, un listado, eh, ¿verdad? Tengo un network en inglés, toda una red, ¿verdad? De amigos, hermanos cristianos, católicos, cristianos en general, donde le digo, miren, tengo esta situación, necesito que le pongan en oración. Y lo pongo en Facebook, o lo pongo en Twitter, o lo pongo, o sea, en cualquiera de los medios sociales, más lo sigo anunciando, ¿verdad? Así. Y inclusive cuando dábamos el programa Católicos Regresen a Casa, que por una estación local aquí, también tenemos este hermano que necesita oración, y le queremos pedir a toda la comunidad que lo ponga en oración. Inclusive antes de nuestro programa había unos pastores protestantes que, que daban su programa, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos, ellos estaban ya casi recogiendo todo, y yo le decía al pastor, mire, le voy a pedir que me pongan en oración a esta persona, por esto y por esto y por esto. Y ellos, ¿cómo no? Claro, hermano, claro que sí, hermano. O sea, ¿y por qué? Porque la oración trasciende. Y eso es algo que nos debe unir a los cristianos, la oración, ¿verdad? Y el Papa nos recuerda todo el tiempo, ¿verdad? Inclusive la oración trasciende entre cristianos y no cristianos, porque el Papa invita a orar por la paz a gente hermanos de otras religiones, ¿verdad? No cristianas, ¿verdad? Y bien importante. Entonces, es un buen, también, como, como reyes, como pueblo real, como pueblos miembros del reino de Dios, estamos llamados al servicio, ¿verdad? Llamados al servicio. La diaconía es el ministerio del servicio, eso significa, el diácono significa el servidor, la diaconía es el ministerio del servicio, pero trascendiendo, o yendo un poco más allá, ¿verdad? Fuera del orden del diaconado, ¿verdad? Todos estamos llamados a ser diáconos, entre comillas, o sea, a ser miembros de esa diaconía, a llevar un ministerio de servicio de una u otra índole. Todos estamos llamados. Por eso podríamos decir que Jesucristo es el diácono por excelencia, hermanos, ¿verdad? Entonces, como pueblo profético, estamos llamados a anunciar lo que es Dios, lo que le agrada a Dios, y a denunciar lo que no es Dios, lo que no le agrada a Dios, hermano. También aquí, pues, y parte de esto, este día es bueno también renovar nuestro compromiso cristiano, que es lo mismo que nuestro compromiso bautismal, ¿verdad? Que nos llama cada día a ser más fieles a Dios, sino que también, además, a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos que me ven en la calle, me ven donde quiera, o en las redes sociales, y me dicen, miren, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Y saben qué? Eso es
una contradicción más que 100%. Eso es, se está contradiciendo. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo esta persona cuando me dice eso, cuando nos dice eso? Está diciendo, yo quiero a la cabeza, pero no quiero al resto del cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Y es importante tener esto en cuenta. Si somos fieles a Cristo, tenemos que ser fieles a la iglesia. Y hermano, tengo que decirlo con toda sinceridad, tenemos que ser fieles a la iglesia que Cristo fundó. Dice San Pablo, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, un solo... ¿verdad? Y nos está diciendo con todo esto que Cristo fundó una sola iglesia, la iglesia católica, hermano. Vamos a, vean los documentales. Los documentales le tiran mucho a la iglesia, pero una realidad que no pueden negar es que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Ellos podrán decir 20.000 cosas sobre la iglesia, y en Cuaresma ni se diga que tiran los documentales más fuertes en contra de la iglesia, lo hacen en Cuaresma, pero ellos no pueden negar que, que Cristo fundó la iglesia católica, ¿verdad? Si decimos ser fieles a Dios, tenemos que por ende decir que somos fieles a la iglesia. Porque si yo digo que soy 100% fiel a Dios, por ende yo tengo que ser 100% fiel a la iglesia. Así que también tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuán fiel soy a la iglesia? ¿Un 25%? ¿Un 50%? ¿Un 75%? ¿O somos fieles un 100%? ¿Verdad? Como yo dije, si somos 100% fieles a la iglesia, podemos decir que somos 100% fieles a Cristo, hermanos, ¿verdad? Que en este día, que San Juan Bautista interceda siempre por cada uno de nosotros, y que el Señor, que es bondad y misericordia infinita, nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Que pasen un hermoso día en nuestro Señor Jesucristo. Y también te quiero decir, hermano, si te gustó este video, pásalo, pásatelo en tu comunidad, a tus hermanos, a los hermanos en tu comunidad eclesial, pásalo, dáselo a tus hermanos en el trabajo, en el gimnasio, donde quiera, pásalo. ¿Okay? Pásalo, dáselo a tu abuelita, a tu mamá, a tu papá, a todos, o sea, pásalo, deja. Y también te digo, hermano, que si quieres, pues, nos puedes invitar a compartir la palabra de Dios, a evangelizar, a catequizar, ¿verdad? En mi blog, Catequesis de Adultos, pueden ver toda mi información, mi currículum, y pues se la puedes pasar a tus sacerdotes, a tu párroco, a tus sacerdotes vicarios parroquiales en tu comunidad eclesial, y así pues, pues nos puedes invitar a cualquier experiencia, para vivir esta experiencia vibrante de predicar y de lo que es de tener esa experiencia viva con el Señor, ¿ok? Así que una vez más, gracias por escucharnos y que el Señor siempre los bendiga.